Alcoholes. El alcohol es un líquido que se obtiene de la destilación del vino y de otras sustancias fermentadas, de fórmula general radical OH y de grupo funcional OH, hidroxilo. Algunas propiedades. Forman enlace puente de hidrógeno. Tienen puntos de ebullición mayores que los haluros de alquilo. La ramificación aumenta la solubilidad en el agua. El tipo de hibridación del oxígeno en el grupo oxidrilo es sp3. Del metanol al undecanol son líquidos, los demás son sólidos. A continuación, veremos el documental completo. Los compuestos orgánicos se dividen en dos grupos muy amplios. A los primeros los llamamos hidrocarburos, porque se componen únicamente de hidrógeno y carbono. El segundo grupo está formado por aquellos en cuya molécula interviene un grupo funcional específico. Grupo funcional son los grupos de átomos que al combinarse con los radicales orgánicos forman los diferentes compuestos de la química orgánica. Según el grupo funcional que posee al compuesto, es la función química que desempeña. Por ejemplo, el grupo aminas, que está formado por un átomo de nitrógeno y dos átomos de hidrógeno. Existen alrededor de 10 grupos funcionales. Hoy nos enfocaremos en uno solo, el grupo alcoholes. Los alcoholes son hidrocarburos donde uno o más átomos de hidrógeno son sustituidos por un radical hidroxilo, formado por un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El término alcohol proviene de la palabra árabe al-kul, que es un polvo fino de antimonio que se utiliza para maquillar los ojos. En Europa, los alquimistas llamaron alcohol a las esencias obtenidas por destilación. Los alcoholes son subproductos normales de la digestión y de los procesos químicos en el interior de las células, y se encuentran en los tejidos y fluidos de animales y plantas. Los alcoholes de hasta 4 carbonos son líquidos no viscosos, solubles en agua y de olor débil. A partir del pentanol, son líquidos aceitosos, no solubles en agua y de aroma agradable. Después del dodecanol se vuelven sólidos, no solubles en agua y sin ningún olor. Los alcoholes suelen poseer 1, 2 o 3 grupos hidroxilo enlazados a sus moléculas, por lo que se clasifican en monohidroxílicos, dihidroxílicos y trihidroxílicos, respectivamente. El etanol es un ejemplo de alcohol monohidroxílico. El etanol o alcohol etílico se obtiene por fermentación de ciertos azúcares como la glucosa. El hombre ha aprendido a obtener alcohol etílico de diversas plantas, frutos y semillas. No hay un sitio en la Tierra donde no exista una forma de obtener vino desde hace miles de años. Los alcoholes también se pueden clasificar como alcoholes primarios, secundarios y terciarios, dependiendo del tipo de carbono al que esté unido el grupo hidroxilo. La nomenclatura del alcohol es relativamente sencilla, ya que basta cambiar el sufijo ano por el sufijo ol, como en el caso del metanol. También se pueden nombrar anteponiendo la palabra alcohol seguida por el nombre del radical y la terminación ico, por ejemplo, alcohol metílico. Si el grupo funcional se encuentra en alguno de los carbonos intermedios, se enumera la cadena de carbono empezando por el extremo más cercano al grupo funcional. Se especifica el número del carbono en donde se ubica el grupo funcional alcohol, se cuenta el número de carbonos y se cambia la terminación ano del alcano por ol. Si existen 2 o más grupos hidroxilo, se sigue la misma regla. Se escribe el número del carbono en donde se encuentran y se antepone al nombre el prefijo di, tri, tetra, etc., según sea el número de OH en la fórmula.
Hoy nos enfocaremos en uno solo, el grupo alcoholes. Los alcoholes son hidrocarburos donde uno o más átomos de hidrógeno son sustituidos por un radical hidroxilo, formado por un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El término alcohol proviene de la palabra árabe al-kul, que es un polvo fino de antimonio que se utiliza para maquillar los ojos. En Europa, los alquimistas llamaron alcohol a las esencias obtenidas por destilación. Los alcoholes son subproductos normales de la digestión y de los procesos químicos en el interior de las células, y se encuentran en los tejidos y fluidos de animales y plantas. Los alcoholes de hasta 4 carbonos son líquidos no viscosos, solubles en agua y de olor débil. A partir del pentanol, son líquidos aceitosos, no solubles en agua y de aroma agradable. Después del dodecanol se vuelven sólidos, no solubles en agua y sin ningún olor. Los alcoholes suelen poseer 1, 2 o 3 grupos hidroxilo enlazados a sus moléculas, por lo que se clasifican en monohidroxílicos, dihidroxílicos y trihidroxílicos, respectivamente. El etanol es un ejemplo de alcohol monohidroxílico. El etanol Alcoholes. El alcohol es un líquido que se obtiene de la destilación del vino y de otras sustancias fermentadas, de fórmula general radical OH y de grupo funcional OH, hidroxilo. Algunas propiedades. Forman enlace puente de hidrógeno. Tienen puntos de ebullición mayores que los haluros de alquilo. La ramificación aumenta la solubilidad en el agua. El tipo de hibridación del oxígeno en el grupo oxidrilo es sp3. Del metanol al undecanol son líquidos, los demás son sólidos. A continuación, veremos el documental completo. Los compuestos orgánicos se dividen en 2 grupos muy amplios. A los primeros los llamamos hidrocarburos, porque se componen únicamente de hidrógeno y carbono. El segundo grupo está formado por aquellos en cuya molécula interviene un grupo funcional específico. Grupo funcional son los grupos de átomos que al combinarse con los radicales orgánicos forman los diferentes compuestos de la química orgánica. Según el grupo funcional que posee al compuesto, es la función química que desempeña. Por ejemplo, el grupo aminas, que está formado por un átomo de nitrógeno y 2 átomos de hidrógeno. Existen alrededor de 10 grupos funcionales. O alcohol etílico se obtiene por fermentación de ciertos azúcares como la glucosa. El hombre ha aprendido a obtener alcohol etílico de diversas plantas, frutos y semillas. No hay un sitio en la Tierra donde no exista una forma de obtener vino desde hace miles de años. Los alcoholes también se pueden clasificar como alcoholes primarios, secundarios y terciarios, dependiendo del tipo de carbono al que esté unido el grupo hidroxilo. La nomenclatura del alcohol es relativamente sencilla, ya que basta cambiar el sufijo ano por el sufijo ol, como en el caso del metanol. También se pueden nombrar anteponiendo la palabra alcohol seguida